Diálogo directo. (12:32). Abrimos este espacio de entrevista para conversar con Jorge Llanes, coordinador técnico de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, sobre la crisis que en este momento están viviendo debido a este estado de excepción, estos confinamientos que han existido, que existen ya los fines de semana. Bienvenido, Jorge, le saluda Patricio Peralta. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del transporte? Bueno, un gusto saludarle y por su intermedio a los señores oyentes de la estación. Muchas gracias del espacio. Efectivamente, el sector de la transportación pública, las empresas que estamos delegadas de este servicio público, al igual que muchos otros sectores de la economía nacional, estamos siendo afectados por las nuevas normas de confinamiento. Nosotros tenemos ya que generar cierres de operaciones desde las 4 de la tarde, dependiendo de las distancias en las que están las diferentes rutas que hemos sido asignadas, para que los conductores puedan llegar a sus hogares, a sus casas, y esto también es importante tomar en cuenta. Si finalmente el toque de queda en los días normales es desde las 8 de la noche, los conductores tienen que ya dejar los vehículos en los lugares de estacionamiento, en los patios de operaciones, más o menos entre 30 y 20 minutos, dependiendo de los lugares en los que ellos tengan la vivienda, porque generalmente viven cerca de las empresas en donde están operando o donde están prestando sus servicios. Pero eso implica que si más o menos una unidad de transporte tiene viajes en promedio en Quito de 2 horas y media, los vehículos desde las 5 de la tarde están saliendo en sentido sur-norte o norte, a ver, ya vemos desde este lado, sur, centro, norte y norte, centro, hipercentro de Quito, aproximadamente a las 4:30, 5 de la tarde, como los últimos viajes, lo que implica que existe un desabastecimiento del sistema de transporte público para el ciudadano común y corriente desde estas horas que acabo de decir, en los sentidos desde los extremos de la ciudad hacia el hipercentro y del hipercentro hacia los extremos de la ciudad. Aproximadamente hay buses hasta las 7 de la noche, más o menos, porque ya los conductores tienen también que llegar a sus casas, y eso efectivamente, independientemente del servicio que se disminuye, la calidad de servicio, los indicadores de servicio, también afecta económicamente, que es un tema que es bastante complejo también y que representa algunos cientos de dólares. Se estima que más o menos en el sistema de transporte público, solamente las rutas o de las operadoras privadas, está bordeando una pérdida de aproximadamente 700 u 800 mil dólares en este mes de confinamiento. O sea, me parece que fue el 23 de abril que empezó que entró en vigencia el estado de excepción y el confinamiento. Desde el 23 de abril hasta acá es este monto de pérdida. No, la proyección es hasta el 28 de mayo, que es del confinamiento. Entonces se prevé que más o menos vamos a llegar a unos 800 mil dólares de pérdida, que son valores que no se han producido, ¿no? O sea, aquí hay el concepto de que usted recordará que alguna vez en octubre de 2019 decían, como no se ha vendido el petróleo, no se ha perdido. O sea, finalmente acá efectivamente no se ha prestado el servicio, pero son ingresos que lastimosamente no han llegado los flujos de caja, y eso ha desestabilizado de sobremanera no solamente a las empresas privadas, sino también, entiendo, a la empresa pública, que es la que maneja los corredores BRT. ¿Cuántas familias se ven afectadas con este problema? Mire, en Quito hay 3.020 buses. Tenemos un promedio más o menos de 4 personas por cada bus en empleos directos. Son cerca de 12.000 familias en el distrito metropolitano que están directamente relacionadas a cada una de las unidades, con una serie también, una cantidad de más o menos el 30% de estos 12.000 como empleos indirectos, ¿no? O sea, llamemos a los lugares donde que venden alimentación, maestros de vulcanizadoras, etcétera, que también están relacionados al sector del transporte público. Entonces, este universo de personas afectadas por esta disminución de la capacidad de poder prestar el servicio, tranquilamente podría estar llegando a unas 20.000 familias que de forma directa o indirecta tienen relación con el servicio de transporte público en los actuales momentos. Claro, con esta reducción de recursos por estos confinamientos, por la reducción de rutas igual, y supongo también por el tema de los aforos que se deben estar respetando en el transporte,
también ha habido un incremento en los combustibles, en la gasolina, en el diésel, ha habido un sostenido incremento que también afecta justamente a las economías cortas en la transportación. Efectivamente, nosotros ahora estamos más o menos con el 40% de la demanda que normalmente llevábamos en días normales antes del 16 de marzo del año 2020. Teníamos una demanda promedio en Quito de 850 pasajeros. Hoy día tenemos una demanda en los mejores días de 420 pasajeros bus día. Eso ha hecho que los valores de ingresos se reduzcan considerablemente. Nos ha puesto contra las cuerdas la ventaja que tiene el transporte público, y alguna vez me decían, ¿y por qué todavía siguen operando si están quebrados? El tema es de que nosotros no tenemos cartera, nosotros con todo lo que producimos cobramos en ese instante, y eso lo que ha hecho es empezar a generarnos una cierta fluidez, un cierto flujo de caja que nos permite pagar las cosas de inmediato. Y en este momento, por ejemplo, los proveedores de neumáticos, de combustible, que antes nosotros pagábamos las compras máximas 30 días, nos han extendido crédito hasta 120 días y en muchos casos hasta 180 días, evidentemente con costos financieros. Hemos soportado todo el año y más que vamos con el tema de la pandemia, refinanciando deudas, pagando intereses, los saldos capital, las amortizaciones no se han hecho. Lo único que se ha hecho es pagar costo del valor del capital que se tiene con las entidades financieras, y de esa forma hemos tratado de sobrevivir, es decir, no estamos cumpliendo con las obligaciones financieras, únicamente estamos pagando los intereses de pronto con 30 o 60 días de retardo, y eso fácilmente se puede ver en central de riesgos. La gente que estamos relacionados al transporte, estamos ya reflejando en central de riesgos retrasos de hasta 90 días, y en algunos casos ya he iniciado procesos judiciales que perjudican al sector en sí, porque todavía tenemos propietarios individuales dentro del sistema de transporte público que manejamos las empresas privadas. ¿Cuál es el planteamiento ahora? Buscar acercamientos con las autoridades de tránsito, con el gobierno, con el COE. No sé si han tratado justamente de conversar de su realidad para ver cuál va a ser la solución a este problema. Mire, tenemos dos grandes problemas. El primero es el tema del combustible, que ha incrementado más o menos en 4 puntos porcentuales el peso que tiene el combustible dentro de la matriz de costos totales. Esto representa a una tarifa técnica de 35 centavos que fue acordada, por llamarle de alguna manera, con el municipio de Quito en julio del 2019. Representa 3 centavos más, es decir, la tarifa debería estar con condiciones normales debería estar en 38 centavos de dólar con el diésel que tenemos en este momento, pero lastimosamente tenemos un vacío jurídico que nos ha puesto en el limbo al sector de la transportación. Por un lado está el gobierno nacional, que dentro de sus competencias está fijar los valores de comercialización de los derivados de petróleo, y lo hace generando un desfase, un desbalance al equilibrio financiero de este servicio público, que en cambio está a cargo de los municipios. Y claro, la inquietud y en este momento es que el municipio le dice, es que yo no creé el desfase, vaya, reclámele al gobierno. Y cuando hemos golpeado las puertas del gobierno, por ejemplo, el actual ministro de gobierno, el señor Gabriel Martínez, cuando estaba de ministro de transporte, nos decía, pero miren, o sea, las competencias tiene el municipio, o sea, ellos son los responsables de fijar y mantener el servicio público de transporte. Y claro, en estricto derecho los dos tienen razón, pero lastimosamente este desfase o este vacío jurídico lo único que está generando es un problema para el usuario, porque el usuario es quien tiene las afectaciones, porque el momento que no tenemos dinero para el combustible, bajamos la cantidad de kilómetros ofertados, el usuario va a tener que ya no esperar a lo mejor 10 minutos, sino tendrá que esperar 20 minutos, o tendrá que coger un taxi ruta o una motorruta o lo que sea para poder moverse, y eso es deficiencia en el servicio. Y es por eso que en los lugares y en ciertas horas empezamos a ver que ya el tema del aforo ya no es respetado, porque hay que tener en cuenta que para el respeto del aforo se necesita la colaboración del conductor y del usuario. Muchas veces el usuario, señor, por favor, ya no suba, no, yo tengo que viajar, y tiene razón, y es necesario hacer esto. Entonces, en este momento, en el Distrito Metropolitano de Quito, estamos en el proceso de activar los 35 centavos que fue aprobado en la Ordenanza 17-2020, y estamos trabajando para que se estructure el nuevo sistema de transporte público en la ciudad, que basado en un concurso público se pueda generar
una delegación a las empresas más eficientes para que brinden el servicio, pero lastimosamente las condiciones técnico-financieras vemos que no existe una seguridad ni un equilibrio financiero que pueda garantizar al usuario que el servicio, el nivel de servicio que plantea la ordenanza se pueda cumplir en el tiempo. Esto es un grave problema. Yo, como les he dicho a las autoridades de la Secretaría de Movilidad, no estamos pidiendo por nosotros como inversionistas y como empresarios de transporte que efectivamente tenemos derecho a tener una rentabilidad, pero esa es otra cosa. Lo que nosotros necesitamos es que se nos permita cubrir costos para brindar un servicio de calidad al usuario, que eso es el meollo del asunto. Si nosotros tenemos usuarios que estén contentos con el servicio que se brinde la transportación pública, invitaremos a los usuarios a dejar los autos y empezaremos a ganar todos en el tema medioambiental. Pero si no logramos hacer eso, nos complicamos. Claro, y justamente el problema, el debate más bien, antes de la pandemia por el incremento de los pasajes era ese, que no se lograba tener una calidad en el servicio de transportación y por eso era la resistencia de la ciudadanía de que se dé este incremento. Ahora en pandemia ya se subió de 25 a 35 centavos, algunas unidades ya están con ese costo del pasaje. Ahora piden a los 38 centavos que me estaba comentando para poder suplir justamente todas estas rebajas. Mire, a ver, si nosotros quisiéramos tener una tarifa técnica que cubra los costos al 100%, la tarifa debería estar bordeando en este momento los 45 centavos. Pero nosotros tenemos que recordar que la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre habla de que debemos tener tarifas socialmente justas. Y cuando se dice socialmente justas, es para todos los actores del servicio de transportación, es decir, para quien recibe como para quien lo presta, ¿no es cierto? Entonces, en este escenario, nosotros estamos en el contexto de tener tarifas socialmente justas, y ahí es cuando requerimos del municipio que aplique lo que dice la ordenanza 17-2020, en la cual se establece la creación de un Fondo Metropolitano de Movilidad. Fondo Metropolitano de Movilidad que tiene la intención, ¿no es cierto?, tiene el objetivo de conseguir fondos para generar este subsidio cruzado a los usuarios o a los prestadores de servicio, para que no se afecte el bolsillo de los ciudadanos. Pero lastimosamente, hasta este momento, la Secretaría de Movilidad no tiene estructurado el Fondo Metropolitano, el Consejo Metropolitano tampoco ha dado apertura o ni siquiera analizado cuál es la creación del Fondo Metropolitano, porque de la ordenanza 17-2020 dice que con la creación del Fondo Metropolitano más la estructuración de un fideicomiso se va a garantizar que estos fondos sean bien manejados y que se entregue realmente este subsidio a quien lo necesita. Porque ese es el objetivo de un subsidio. Los subsidios no son buenos ni malos. Los subsidios deben ser canalizados adecuadamente para que estos subsidios puedan tener y conseguir el fin que se requiere. Caso contrario, vamos a tener deficiencias en el sistema de la transportación. Entonces, en este momento estamos activando las tarifas, las empresas que hemos cumplido ya los parámetros, sí, y el segundo paso será el concurso público, pero para el concurso público necesitamos tener el fondo y empezar este proceso de mejora continua que se lo verá cristalizado con el funcionamiento del Metro de Quito, que estaba previsto para este año, pero de acuerdo a las condiciones vemos que va a estar para agosto del próximo año, según lo que hemos escuchado de los medios de comunicación. Claro, mientras se da este proceso para que se implemente ya este fondo metropolitano, ¿cuáles van a ser las acciones de los transportistas? Mire, yo creo que el tema el criterio está dividido. Existimos un grupo de operadores de transporte que estamos siendo proactivos y tratando de cumplir las condiciones para mejorar las condiciones con este sentimiento, con esta sensibilidad social, porque finalmente la pandemia nos ha golpeado absolutamente a todos. Hay un grupo que es mucho más radical, que quiere tomar medidas radicales, no solamente en Quito, sino a nivel del país. Nosotros respetamos todos los criterios, pero de parte de los que estamos agremiados en la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, nosotros estamos con la predisposición de siempre conversar con la autoridad. Hemos golpeado la puerta del nuevo presidente de la República, hemos conversado con gente allegada al presidente, hemos planteado nuestros problemas, hemos planteado los problemas al secretario de Movilidad y estamos siempre siendo propositivos para encontrar mecanismos que nos permitan encontrar soluciones. Creemos que en este momento de conmoción sanitaria, social, etcétera, no es bueno crear más conmociones en el país. Mejor tenemos que poner el hombro y aportar para el progreso y reactivarnos
todos económicamente. Entonces, de nuestra parte existe la mayor predisposición para poder encontrar esos puntos de equilibrio, puntos de coyuntura que nos permitan que el ciudadano, que es el que recibe el servicio, tenga este servicio y que nos podamos reactivar económicamente el país. Para finalizar, otro problema que nos afecta a todos, aparte del económico, está el tema de la pandemia, el tema de los contagios. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los transportistas que se han contagiado, que han fallecido debido a la pandemia del COVID-19? Mire, lastimosamente es una triste realidad de este universo de 12,000 personas que le comentaba en un comienzo. Más o menos tenemos que el 15% de personas salieron contagiadas, y de ese 15% hemos tenido un índice de mortalidad que ha llegado en muchos casos al 4%, casi el 4%, 3 y algo por ciento de personas que han fallecido. Y lastimosamente nosotros escribimos el otro día en redes sociales solicitando al ministro de Salud que los conductores de transporte público sean tomados como gente de primera línea. Ellos están todos los días en contacto con aproximadamente 350, 450 personas, y es necesario que se genere este proceso, pero no hemos sido oídos. Hemos puesto comunicaciones. Aprovecho su medio de comunicación para solicitarle comedidamente al gobierno nacional que la gente que opera en el transporte público, los conductores que están todos los días en contacto con los usuarios, también por favor sean tomados para este proceso de vacunación como primera línea. Es gente que evidentemente tienen sus familias y pueden generar este proceso. Como le digo, hemos tenido también compañeros que han fallecido, tanto de la gente que está en los buses como la gente que está haciendo las actividades de soporte, y lastimosamente hemos tenido estos tristes resultados que creo que a todos nos da pena. Claro. Muchísimas gracias, Jorge Llanes, coordinador técnico de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito. Estaremos pendientes a ver cuál será el resultado finalmente, si las autoridades dan oídos a sus pedidos. Muchísimas gracias, Jorge. A la orden, Patricio, un gusto, y saludo a todos los señores oyentes. Muchas gracias por el espacio. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión. Radio Libre, solo nos manda usted.